Nuestras comunidades nativas hoy en día no están pasando por los mejores momentos. Es por ello, desde tiempos remotos, nuestras comunidades todavía han vivido en autonomía y en suficiencia. Así hoy en día nos pueden mostrar sus conocimientos sobre los saberes ancestrales de las plantas medicinales. Vamos a empezar por la siembra de la jengibre. En esta oportunidad vamos a conversar y compartir los saberes de la jengibre. En nuestras comunidades quechua-lamistas es llamado como ajicho. A esta medicina se siembra en la luna llena y en quinto. El jengibre tiene una papita. Se prepara diversos remedios caseros y purgas. Y al mismo tiempo existen dos clases, hembra y macho. Aquí la hembra son menuditas, el macho son gruesos. Ajá, es la diferencia. Y nos comentan que crece en todo tipo de suelo. En cualquier tres clases crece que este jengibre. Ya no meten playa, pero menos que llaman en Quilluacho, hablamos. Cosecha de la jengibre. La producción y cosecha es en un tiempo de un año o más. Aumenta de sus papas. Especialmente se cosecha para preparar los remedios y curar el cuerpo de las enfermedades que se presentan en las familias. Así nos explican los sabios y curiosos de las comunidades. Ahorita sirve para coronavirus, ahora sirve para reumatismo, para tomar trago, para hacer pegar, para machacando también se lo hace pegar en nuestra rodilla a este jengibre. O sirve duro nos quema, cuando no se aguanta puede sacar. Y de candela duele, dice cuando se hace pegar en reumatismo. La preparación y uso de la jengibre. Luego de cosechar, se la lava bonito las papas, con mucho cariño. Luego se lo machaca, ñuto, bien menudito, en un batán o platillo con un mazo de palo. O algunos lo machacan en una piedra. Y así nos explican y así nos cuentan nuestros hermanos sabios de las comunidades. Para coronavirus también dice bueno. Dice toma con eucalipto, un limón. ¿Se le hierve todo eso? Se lo hace hervir en agua. Ya. Ajá, esa es tu agua, dice que es tu. Para que tomas, aquí tomas tú ya. Esta me con miel, dice toma. Nosotros en traguito nos tomamos este jengibre. Y luego se le guarda para que macera agregando agua o agregando aguardiente. El ajicho sirve para tratar los dolores estomacales, para la diarrea, la irritación, el reumatismo. Si quieres tratarte de una enfermedad, debes de tomar tu ajicho. Y tienes que dietar ají, tienes que dietar trago y tienes que dietar ese condimento.
A través de este video queremos motivar a las comunidades, especialmente a los sabios, para que sigan compartiendo sus saberes a las nuevas generaciones y de esta manera seguir conservando los conocimientos ancestrales en relación a las plantas medicinales. Touch